tardes. Dios les bendiga en esta hora a cada uno de los que observan en este lugar. Hoy vamos a presentar un tema muy importante para nuestra salud, ¿verdad? Para saber qué enfermedades hay en nuestro alrededor, y vamos a presentar las enfermedades más comunes, las que se dan a nivel departamental. Y tenemos los tipos de enfermedades, las cuales son la endemia, la otra enfermedad, la epidemia, y la otra, la pandemia. Vamos a dar a conocer el significado de cada una de ellas, y vamos a empezar con la enfermedad o infección endémica. Nos dice que es una infección endémica cuando forma parte del hábitat natural de una determinada zona geográfica durante un tiempo prolongado, sin necesidad de factores externos para su existencia, o sea que empieza nada más como un virus. Una endemia es una enfermedad localizada en el lugar específico que se mantiene con un número significativo de personas, o ya sean especies afectadas, sin desaparecer, pero tampoco llega a crecer exponencialmente. Los ejemplos de infecciones endémicas puede ser la malaria, o sea, conocido como el paludismo. La otra enfermedad es el dengue, el cólera, el ébola y la fiebre amarilla. Estas enfermedades son especialmente endémicas en países, ¿verdad?, cercanos y tanto en nuestro país. El término endemia no se limita a agentes infecciosos como virus o bacterias, sino que se emplea ampliamente respecto a especies de animales. Se dice que una especie animal es endémica cuando se limita a un ámbito geográfico o específico reducido y que no se encuentra de forma natural de otra parte del mundo, aunque pueda ser introducida ya por el hombre mismo. Eso consideramos lo que es la enfermedad endemia o endémica. La otra enfermedad es la epidemia. ¿Qué conocemos por epidemia? Pues es también una infección cuando ha sobrepasado las expectativas en el número de afectados, pero en una determinada población o una zona geográfica durante un tiempo determinado. En este sentido, una epidemia es sinónimo de brote. Es un incremento exponencial de una enfermedad contagiosa e infecciosa con respecto al número de casos esperados. Las epidemias generalmente son causadas por cambios en la ecología de los huéspedes, cambios genéticos en los agentes patógenos o a través de la introducción de un nuevo agente. Como ejemplo de la epidemia se puede mencionar el dengue y el ébola. También la otra enfermedad es la pandemia. Es otra infección cuando ha afectado a individuos o especies a lo largo de una zona geográfica extensa. Generalmente se considera como pandemia aquella epidemia que ha cruzado la frontera hacia otros continentes o afecta a todo el mundo. Una enfermedad endémica a nivel global que es estable en cuanto al número de nuevos casos no se considera una pandemia. Así, cuando se declara una pandemia de influencia o se suele incluir a los brotes o ocurrencias, por ejemplo, ¿verdad?, de una gripe de estaciones. Los ejemplos de las pandemias, por ejemplo, la gripe española, la gripe asiática, la gripe porcina más conocida como H1N1, que la cual brotó en el 2009. Además de otras pandemias, está la viruela, el sarampión, el tuberculosis y el cólera, que han ocurrido a lo largo de la historia.
Finalmente, una infección endémica se convierte en epidemia cuando se incrementa exponencialmente en número de casos por encima de las previsiones o expectativas. Para declarar una epidemia es necesario conocer el nivel de incidencia de una enfermedad en la población para poder identificar cuando se trata de un brote. Si una enfermedad infecciosa es inexistente en una población, entonces un solo caso puede considerarse que es una epidemia. Asimismo, una epidemia puede convertirse en pandemia cuando la enfermedad se propaga por extensas zonas geográficas, sobrepasa las fronteras o un número importante de países o pasa de un continente a otro por sobre sus expectativas de un nuevo, solo si la infección supera la etapa endémica. Una pandemia puede a su vez desaparecer, pero regresar a estado de epidemia o prevalecer en un territorio o un estado endémico. Entonces, esto es lo que consideramos, ¿verdad?, con estas enfermedades endémicas, pandémicas y la epidemia, lo cual es en un territorio o en una población, o ya sea en los extremos de un país, ya cruzando, ¿verdad?, o pasando a otros países que consideramos de estas enfermedades. Pero también vamos a entrevistar, ¿verdad?, a la señora Mary, la cual ella nos va a dar a conocer si han visto casos en nuestro alrededor del departamento y cuál es lo que se debe hacer para poder combatir cada una de estas enfermedades. Pues bien, acá me encuentro con la señora Mary Vela, la cual ella labora en el Ministerio de Salud, y le voy a estar entrevistando con unas preguntas, ¿verdad?, lo cual es acerca del tema de estas enfermedades. Entonces, señor, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este tipo de enfermedades en relación en nuestro territorio, o sea, en nuestro departamento? Referente a la pregunta, a nuestro departamento podemos encontrar las enfermedades de infecto contagiosa, que están las epidemias y la pandemia. La epidemia es una enfermedad que nos abarca un área geográfica en una población, y la endemia es que nos abarca en toda una población, en toda el área geográfica. Y la pandemia es aquella enfermedad que ya nos cruzó fronteras. Por ejemplo, sería el VIH. En la epidemia, lo que es las diarreas. Y en la pandemia, lo que es el sarampión, ¿verdad?, que ya tuvimos un brote aquí en Guatemala. Mary, en nuestro departamento se han visto casos de estas enfermedades, pero también ¿cómo es que se han combatido estas enfermedades? Pues existe la oficina de epidemiología, donde se encargan de investigar las enfermedades endémicas que aparecen, ¿verdad? Estos son informados, ¿verdad?, a los centros de salud o a la de salud, ¿verdad?, donde se le da seguimiento a las enfermedades, para tratar de combatirlas y que no se extiendan a más. Muchas gracias, señor Mary, por ese aporte que ha hecho sobre estas enfermedades, Entonces, así es como podemos considerar estas enfermedades y siempre estar velando o actuando para nuestra salud, ¿verdad?, ya que es algo muy importante para nosotros como personas, como seres vivientes, y mantener así, ¿verdad?, una buena vida. Gracias.